Carlos Fara, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. Un placer. ¿En qué momento de la campaña estamos? Bueno, un momento muy prematuro, digamos, ¿no? Pese a que obviamente ya tenemos algunas tendencias, no solamente electorales, sino también, sobre todo, el fenómeno de polarización, digamos, que se apresuró bastante. Que es enorme, ¿no? Es enorme, efectivamente, pero es cierto, digamos, que para la gente todavía no está pasando mucho. En parte porque recién están arrancando las campañas, en parte porque estamos un poco en vacaciones de invierno y eso tiene una estacionalidad sobre la atención que la gente le puede prestar. Y además porque el gobierno, digamos, está en una estrategia de calentar el ambiente para que haya más participación en las PASO, teniendo en cuenta el fenómeno de polarización, para que, si efectivamente no hay segunda vuelta, el gobierno tenga la oportunidad concreta de poder imponerse en primera vuelta. ¿Hay campaña sucia? Sí, hay campañas, o sea, siempre las hay, digamos. Por ejemplo, sí. Bueno, casos concretos ahora que usted vea que son campañas sucias. No, hay que diferenciar, digamos, lo que es campaña negativa, que esto es yo digo de otro candidato algo en el orden de lo político, que eso, digamos, no tiene... Es una campaña de contraste, Pichetto cuando digamos. le dijo comunista a Kicillof, Sí, por ejemplo. es un argumento político, digamos. O Vidal cuando dijo que si gana Kicillof gana la Cámpora. Exactamente. ¿Eso es campaña sucia o es describir algo? No, eso es campaña negativa en el sentido de contrastamos. ¿Por qué negativa? No, negativa en el sentido de... Es descriptiva. Ok. ¿Por qué sucia? No entiendo esa parte sucia no. De contraste le llamamos técnicamente, porque en realidad yo me estoy contrastando con otro de un atributo que puede ser un poco más objetivo, un poco más subjetivo. Pero eso, digo, está dentro de las reglas de juego, digamos. El punto es donde hay cuestiones personales, digamos, ¿no? O se hacen correr noticias falsas como una situación en donde fulano atropelló a alguien estando drogado y se ocultó todo, ¿ok? Es una noticia falsa directamente. Claro. Y además tiene que ver más con el ámbito de lo privado. Por supuesto que si fuese real, digamos, sería escandaloso, ¿no? Pero cualquier situación, digamos, del orden privado que no quiebre, digamos, situación legal, obviamente, o ética, eso, digamos, obviamente es campaña negativa porque estamos fuera del ámbito de la política. Dentro del ámbito de la política, después uno hasta podría, digamos, tener su propia interpretación del otro candidato, de cualquier adversario, digamos, y eso, digamos, está dentro de las reglas de juego. ¿Es cierto que ya más del 70% decidió su voto? Bueno, relativamente, ¿no? Porque todavía, digamos, tenemos una cantidad importante de gente que aun cuando me dice que está decidida en las encuestas, de todas maneras, cuando le digo, usted está completamente decidido y más o menos o poco decidido, con lo cual es un personaje que puede llegar a cambiar por el camino. Claro. Pero yo te diría inclusive más, en cuanto a los que me verbalizan alguna opción política, el problema es cuán sólida es esa decisión que me dicen en la encuesta. Claro. ¿Okay? Y como esto recién empieza, y yo te diría que teniendo en cuenta que Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, van a tener sus vacaciones de invierno recién dentro de una semana. Exactamente, segunda quincena de julio. Exactamente, con lo cual sale de las vacaciones de invierno y les quedan 4 días de campaña. ¿Okay? Claro. Porque esto cuando planificamos campaña es muy importante teniendo en cuenta, digamos, en dónde está la cabeza de la gente. Si está en llevar a los chicos al cine, etcétera, etcétera, digamos, o si está realmente con las noticias, salvo que suceda algo muy importante. ¿Y los números qué le están dando, Carlos? A nosotros nos están dando, digamos, una diferencia a favor de los Fernández entre 6 y 8 puntos. Nosotros, para PASO. Para las PASO, y después, obviamente, digamos, lo de la general habrá que ver, porque como es un escenario sin competencias internas, por lo menos de los principales actores, entonces, digamos, prácticamente hoy PASO y general para la gente, en los términos que lo expresa, es lo mismo. No vemos un escenario, digamos, de paridad, pero tampoco vemos 12 o 15 puntos, digamos, como se han proyectado, digamos, en otros estudios. Es absolutamente cierto que el escenario de polarización ha crecido mucho en el último mes y también es cierto, digamos, que el presidente se ha ido acercando, fruto, digamos, de una situación económica más calma, no digo positiva, pero más calma, con menos inflación, con el dólar estabilizado, etcétera, y con algunas, digamos, gente que cobró el aguinaldo, gente que cobró ya una primera parte, digamos, del incremento por convenio colectivo. Eso termina generando un clima, más estos anabólicos que ha puesto el gobierno para el consumo. Estamos en una situación muy ahora muy 12 y todo. Exactamente. Lo demás, ¿no? Hoy, digamos, el anuncio con el tema de los créditos UBA, digamos, que va a subsidiar parte del aumento de la cuota. Todo eso genera un clima. La gente, digamos, está más tranquila, hay más optimismo, eso sube el piso del gobierno y las diferencias efectivamente se
fueron achicando. Carlos, ¿distingue un mensaje del gobierno más unificado versus los Fernández, que parece la Torre de Babel, que cada uno habla su propio idioma? Digo, Cristina, Alberto, Kicillof. Magario, la propia Magario. Magario. Bueno, está claro que el gobierno iba a ser el más profesional en hacer campañas y creo que probablemente eso suceda todo el proceso. Estos conflictos, ¿no? esta aparente, bueno, esta descripción que hace Nielsen sobre el tema de control de capitales respecto a Kicillof, Alberto que sale a aclarar en este punto, obviamente eso da, digamos, sensación de cierta desorganización, ¿no? De cierta falta Pero pega en el coherencia. Y para una persona que está dudando, siempre puede pensar que, bueno, si hay algo ordenado y algo que parece un poco un corso a contramano, digamos, te puede generar cierto conflicto. Porque si estos conflictos se llevan al gobierno en una situación económica complicada, gane quien gane, entonces obviamente algún elector indeciso lo podés alejar, sin duda. Y buenas noches. Y en el electorado pesa, por un lado, la política exterior de Macri, que es muy buena, es reconocida, pero también es abstracta y a futuro para la gente en su día a día. Y pega en el electorado el mensaje anti-FMI, que Macri nos está hambreando con el FMI, de Alberto Fernández y compañía. Mira, hay dos cosas. Primero, la política exterior, efectivamente, de las cosas mejor evaluadas del gobierno. No tanto por los detalles específicos, digamos, pero sino eso. Sí, en el sentido de que te satisface valorativamente la imagen de país más conectado con el mundo, digamos, no encerrado o con Venezuela o con Irán y ese tipo de cuestiones. Eso, digamos, le paga, sobre todo para el propio electorado, es verdad, pero, digamos, da una imagen de un país más deseable para la mayoría de la sociedad. Eso es lo que tiene que ver con la política exterior, por eso digo, creo que el acuerdo con la Unión Europea, más allá de los detalles, digamos, trae otra imagen de país. Hay una vinculación, el G20, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con el Fondo Monetario, me parece que hay como una doble lectura en el electorado. Nadie le gusta el Fondo Monetario, pero si le le pediste plata al banco, en algún momento te la va a cobrar. Y la enorme mayoría de la gente, pero inclusive esto de estudios, yo te diría, en los últimos 20 años atrás, de la época de la crisis de 2001-2002, que la gente dice, no me gusta el Fondo Monetario, pero si se la pedí, se la tengo que devolver. Con lo cual, digamos, locuras Cumplir. no. ¿Okay? Una cosa es que no me guste el banquero y otra cosa es que no se lo vaya a pagar. Claro. De ese punto de vista siempre se termina imponiendo un plano de la racionalidad. Sobre todo porque además la situación no es tan incendiaria como fue en el 2001-2002, ¿no? Muchos consideran, y yo también creo lo mismo, que las PASO se han convertido por primera vez del 83 a esta parte en una elección clave. Primero porque no se elige nada dentro de cada uno de los espacios, sino que los espacios prácticamente definieron todo, por lo menos en la categoría presidente. Lo demás podemos discutir, claro, sí, no, qué sé yo. Pero la categoría presidente. ¿Usted también considera que es clave la elección de las PASO? Sí, ahora sí, ¿no? Recordemos, en el 2011... Dejó de ser una encuesta, esta por lo menos exactamente. dejó de ser una encuesta. Recordemos, en el 2011 Cristina ganaba por mucha diferencia, con lo cual perdió interés directamente todo el proceso electoral. Y en el 2015, digamos, teníamos por un lado dos primarias en realidad, la de Cambiemos, que era, digamos, claramente ganada por Macri, y la otra, digamos, más atractiva, que era entre Massa y de la Sota, que finalmente la gana Massa, ¿ok? Y después, bueno, ¿qué diferencia había entre el primero y el segundo? Pero, digamos, con una situación en donde el escenario, digamos, tenía por primera vez la posibilidad de ir a segunda vuelta. Ahora, ¿por qué se convierte en algo importante? Porque la posibilidad de no ir a segunda vuelta existe, con lo cual... las PASO se han convertido en una primera vuelta. En una especie de primera vuelta adelantada. Sin serla, se convirtió en una primera vuelta. Tal cual. Y eso, como se dice habitualmente, te lo ordena la demanda, digamos, no la oferta. Claro, ¿okay? claro. Y entonces, entre eso, más cuando el gobierno empieza a ver, digamos, que la elección se polariza mucho, que Massa sale del escenario y esos votos fueron mayormente a los Fernández, entonces claramente, digamos, la elección se vuelve clave porque podrías correr el riesgo de la diferencia de los 10 puntos, digamos, entre 40 y 45 los Fernández teóricamente podrían ganar. Claro, no hay 10 puntos, no me da la impresión, digamos, de que lleguemos a esa cifra, la cifra seguramente va a ser más acotada, no sé si tan acotada como quiere el gobierno en los 5 puntos, que es lo que visualizan los mercados financieros, pero está claro, digamos, que resultaría raro que sería una elección, digamos, en donde el gobierno se imponga en las PASO. Pero sí, digamos, tiene tiempo para imponerse en primera vuelta, ¿no? ¿Y la gobernadora?
La gobernadora, bueno, yo diría dos cosas. Para nosotros, si fuera exclusivamente por candidatos, hay una diferencia entre 3 y 4 puntos a favor de María O sea, Eugenia Vidal. mano a mano a Kicillof le gana. Sí, efectivamente así. Efectivamente así. Ahora, el problema, digamos, es el arrastre de boleta, ¿no? El arrastre de boleta hace que efectivamente hoy María Eugenia Vidal pueda estar 5 o 6 puntos. El problema de por María debajo. Eugenia es Macri. El problema de María Eugenia sigue siendo Macri, pero es cierto, digamos, también que Macri mejoró en las últimas semanas, con lo cual el problema se redujo en términos cuantitativos. Digamos, de todas maneras, un voto hace una diferencia, digamos, Obviamente. y no hay vuelta que darle. Ahora, me parece dos cosas. La primera es, falta mucho, aunque parezca mentira, digamos, ¿no? Porque desde ayer domingo faltan 4 semanas, que es una eternidad, teniendo en cuenta que falta lo más caliente Faltan de la 3 campaña. domingos. Exactamente. O sea, el que viene no, el otro. Exactamente así. Muy bien. Ujú. Y luego, digamos, tenés unos 70 días entre las PASO y la general. Si uno ve la foto, la progresión de voto de 2015, en 2015 María Eugenia empieza realmente a crecer y parece que se convierte en una posible ganadora en la provincia recién en la segunda quincena de septiembre. ¿Okay? Y de eso estamos, digamos, todavía a claramente 2 meses, ¿no? Claro. Y en octubre, digamos, fue efectivamente creciendo y finalmente tiene su triunfo. Lo que me parece importante de considerar es que si, más allá de lo que pase ahora en las PASO, en términos de diferencia entre María Eugenia Vidal y Kicillof, es si finalmente la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, decide tener gobernador de un partido y presidente de otro, porque esto es absolutamente clave. ¿Okay? Totalmente. Pasó una sola vez en la historia, pasó en el año 99 entre Rucauf y De la Rúa, y eso ya sabemos que terminó mal institucionalmente. Claro, ¿Okay? claro, Esos son aprendizajes que el electorado hace, y mi impresión, digamos, es que si efectivamente María Eugenia Vidal logra imponerse con corte de boleta... ¿Necesitaría un corte de cuánto? Entre 6 y 7 puntos hoy. Ok, Ya 6 ya sucedió. Ya sucedió. En el 2015. Efectivamente. Para una situación que todavía no sabemos cómo es porque está yendo en progresión favorable al gobierno. Con lo cual, la diferencia podría achicarse y efectivamente lo que decimos hoy 6 Claro. finalmente sea 3. Y entonces va a decir, bueno, entonces es mucho más probable, Claro, claramente. claro. Ahora, si efectivamente María Eugenia Vidal va camino a poder ganar la provincia de Buenos Aires, la probabilidad de que Macri sea presidente es mucho más alta. Gracias, Carlos. No, un placer enorme. Muchísimas gracias.